Buenas noches, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres. Hoy día, 29 de julio del 2017, soy el abogado César Javier Ojeda Cifuentes, con más de 42 años de experiencia profesional, y me nutro jurídicamente al leer y recortar del diario oficial El Peruano desde el año 1968 hasta hoy día las disposiciones jurídicas más importantes. Recorto y archivo también la segunda fuente, que es la jurisprudencia, a través de las que emite la Corte Suprema en recursos de casación, y asimismo de los 7 procesos constitucionales por las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Y también recorto y archivo la tercera fuente del derecho, que es la doctrina, o sea, la opinión de las abogadas y abogados expertos en cada materia del derecho. Hoy día me voy a referir a 3 puntos. Sobre la leche pura vida Gloria, sobre los congresistas fujimoristas del partido Fuerza Popular, también me voy a referir al problema gravísimo que hay con las donaciones que se hacen a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas, que causan una terrible, una gran corrupción. Por eso no les interesa al fujimorismo, ni al aprismo, ni a Solidaridad Nacional, ni a Alianza para el Progreso, ni a ninguno de estos partidos políticos, salvo lo que ha señalado Verónica Mendoza Frisch en su oposición a esto. Comienzo por el caso de la leche pura vida con Gloria y otros productos a los cuales se les denomina leche, que no lo son. Yo hace 40 años compraba leche en establos para mis menores hijos, en un porongo de 25 litros, leche de la cual salía bastante nata, con la cual mi esposa hacía mantequilla. Ahora usted compra estos productos que denominan leche y no hay nada de nata, debido este problema de pura vida a que en Panamá se detectó que la leche de pura vida no es leche. Aquí en el Perú, a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, le correspondía rechazar pura vida como leche y también hacer lo mismo con otros productos que le ponen leche en la etiqueta, pero no lo son. Por ejemplo, si al producto orgánico manzana se le manufactura, se le ponen elementos adicionales, ya el producto no es manzana, sino un derivado de la manzana. Pero como hay un gobierno liberal que promueve Mario Vargas Llosa, en donde el Estado, que somos su mayoría de gente, como los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pequeños comerciantes, taxistas, jubilados,
pensionistas, hombres y mujeres, estos que propugnan, que defienden el gobierno liberal, por el cual el Estado no debe intervenir. O sea, dejar hacer, dejar pasar. Allá que se mueran, ¿no? O que compren productos con una publicidad engañosa. Digesa no cumple su función. Y lo que es más grave, en lugar de ayudar a la Asociación de Ganaderos de Leche en el Perú, el gobierno liberal los desprotege. El gobierno liberal de Pedro Pablo Kuczynski Godard, que ha observado la ley que prohíbe el uso de la leche en polvo, en esta estafa contra la mayoría de la población peruana, hay denuncias del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, elegido por el Congreso actual del Perú con el voto aprista y fujimorista. En un gobierno liberal como el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, al igual que los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique y Moisés Ollantumala, las entidades estatales que a través de sus altos funcionarios deben fiscalizar y proteger a las grandes mayorías en el Perú, como los trabajadores, trabajadoras, campesinos, pequeños comerciantes, taxistas, jubilados y pensionistas, hombres y mujeres, para que los productos que se venden en el Perú tengan la calidad de lo que dice su propaganda. No lo hacen, como el caso de Digesa, donde nadie se opone a la publicidad engañosa, donde el 60% de productos que consume la mayoría de los peruanos y peruanas tienen publicidad engañosa. ¿Dónde está Indecopi? O el caso de Occitel. Por ejemplo, el servicio de cable se hacía a través de cableado. Donde de inmediato se veían los canales de televisión. Inclusive se podía tener otro televisor más con cable. Ahora el servicio de cable se reemplazó por un decor, por el cual se cobra mensualmente. Y si hay otro televisor en casa, Telefónica del Perú, SAA o Movistar, hay que pagar por otro decor. Por otro lado, por el servicio de internet, hay un aparato denominado módem, que cuando se malogra hay que pagar por otro módem. Pero es Telefónica del Perú, SAA o Movistar, la que proporciona este módem, que prácticamente se malogra cada cierto tiempo. ¿Dónde está Occitel? Este resultado totalmente negativo para las mayorías en el Perú, repito, como las trabajadoras, trabajadores, campesinos, pequeños comerciantes, taxistas, jubilados, pensionistas, hombres y mujeres, a quienes no nos viene la plata sola, sino que el dinero que obtenemos es fruto de nuestro trabajo diario, cotidiano. El gobierno liberal es para que el presidente elegido y el ministro correspondiente, por ejemplo, otorguen una concesión minera, como el caso del tiempo del delincuencial expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en donde un gerente de Yanacocha pasó a ser director del Ministerio de Economía y de Energía y Minas, cuya gente subordinada aprobó
el estudio fraudulento de impacto ambiental de Conga, en Cajamarca, favoreciendo la prosecución del proyecto minero Conga, donde por ello su gente se opuso y se les dijo terroristas mineros, como lo están diciendo ahora en radio, televisión y periódico los dueños de estos medios de comunicación social, como el Grupo El Comercio o Exitosa del Grupo Capuñay, que a través de sus comentaristas que ganan mucho dinero, como Aldo Mariate y Federico Salazar, por citar algunos casos, a los profesores y a las profesoras que están reclamando por un aumento en su estipendio, en su remuneración, porque ni siquiera llegan a ganar 2.000 soles mensuales si se comparan con un policía que recién se inicia, donde éste llega a ganar 3.000 soles mensuales. Hay que elegir, para terminar con estos gobiernos liberales, a mujeres como Verónica Mendoza, Marisa Glave e Indira Wilca, que con su honradez y hechos continuos en defensa de la mayoría del Perú, quienes sí sancionarían drásticamente estos actos ilícitos por funcionarios públicos, lo cual se haría no solo con políticas y políticos corruptos, sino con jueces y fiscales cuyas resoluciones son contrarias a lo probado en el proceso, y se implantarían condenas acumulativas para que un delincuente habitual permanezca más tiempo en prisión, las mismas que deben servir para reeducar al interno o interna para que se reintegre a la comunidad. Eso sí hay que decirlo. Este movimiento de Nuevo Perú, a quienes lo integren, deben pedirle sus antecedentes penales, policiales, y si es hombre, si tiene algún proceso por alimentos, porque los partidos políticos están llenos de gente masculina y femenina que se presentan como corderos y son unas lobas o lobos. Me acuerdo de un tipo que un partido político hacía subir a un cerro para orar en la cima, y cuando tuvo un cargo público actuó para que le dieran un beneficio económico, aun cuando ello violaba la ley de presupuesto público. El actual presidente del Congreso del Partido Fujimorista Fuerza Popular, Luis Fernando Galarreta Velarde, tiene un proceso penal abierto por el informe fiscal, según información de Perú 21 del 25 de abril del 2016, al que Perú 21 tuvo acceso. Yo recojo lo que dice ahí. Acuérdense que mi programa lo hago en base a lo que leo en el diario La República, en el diario 1, en Hildebrand, en el semanario Hildebrand, en sus tres, o a esta señorita Rosana Cueva. Después hay Claudia Cisneros, hay otros que estoy encontrando en el semanario Hildebrand, en sus tres. Hay Gustavo Gorriti, con el que he discrepado la otra vez por un asunto en donde me parece que el juez Richard Concepción Carguancho se ha sujetado al gran número de puntos de defensa, tanto de la parte que patrocina a Moisés Ollantuma Tazo como a Nadine Heredia Alarcón, y asimismo también lo que sostiene el fiscal Germán Juárez Atoche, y también de acuerdo con los artículos 122 numerales 3 y 4 del Código Procesal Civil, tiene que tener en cuenta los puntos controvertidos. Por lo tanto, la resolución
es amplia. Él no puede dejar de considerar algún punto que sostiene tanto la defensa de estos procesados como la que expone el Ministerio Público. En ese punto yo discrepo con Gustavo Gorriti. Es un hombre que ha expuesto muchos casos de corrupción en el Perú. Pero volviendo al presidente del Congreso del Partido Fujimorista Fuerza Popular, Luis Fernando Galarreta Velarde, quien tiene un proceso penal abierto por el informe fiscal donde se imputa a Castañeda Locio el haberse apropiado de 189.140 soles adicionales a su remuneración a través de una bonificación ilegal durante el ejercicio de su primer periodo como alcalde de Lima. Este monto fue cobrado desde enero del año 2004 hasta julio del 2006. La bonificación se aprobó en reconocimiento a las funciones adicionales que desempeñaba el alcalde como presidente regional de Lima Metropolitana. En el documento se indica que el burgomaestre era el titular del pliego y no propuso al Consejo Municipal un proyecto que deje sin efecto el acuerdo del 8 de enero del 2004 en el que se aprobó dicha bonificación no pensionable adicional a su remuneración por un importe de hasta el 49% de lo que percibe el funcionario municipal de más alta categoría. La bonificación no era legítima, toda vez que el Consejo Metropolitano de Lima carecía de facultades para fijar a favor del alcalde otro concepto que no fuera la remuneración, puntualiza la fiscal. El actual presidente del Congreso del Partido Fujimorista Fuerza Popular, Luis Fernando Galarreta Velarde, se le aplicaría el artículo 25 del Código Penal, porque él fue uno de los concejales que aprobó la entrega de este dinero ilegal, el que dice el artículo 25 del Código Penal, el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena. Después del actual presidente del Congreso del Partido Fujimorista Fuerza Popular, Luis Fernando Galarreta Velarde, ¿cuántos congresistas fujimoristas de Fuerza Popular que con los 71 miembros que tienen sobrepasan el 50% del total de los 100 congresistas, tienen la mayoría absoluta? Pero hay varios con procesos penales abiertos, incluso la lideresa Keiko Sofía Fujimori Gucci por lavado de activos, con su ex primer secretario general del Partido Fuerza Popular, Rever Joaquín Ramírez Gamarra, y el siguiente secretario general, José Klimper Ackerman, Cecilia Isabel Chacón de Vettori, también, Esther Saavedra Vela, etcétera, etcétera. Estos no son los padres de la patria, ni las madres de la patria, son los padrastros y la madrastra de la patria. Este otro punto es importante. Todos los partidos políticos, como el Fujimorismo de Fuerza Popular, el APRA, Solidaridad Nacional de Óscar Ruiz Castañeda Locio, Alianza para el Progreso de su líder, el detectado copiando documentos César Acuña Peralta, quieren que la ley electoral continúe aceptando las donaciones a los partidos políticos. La ley electoral en el Perú, como en cualquier país, debe prohibir la donación a una agrupación o partido político. Hemos visto todos los peruanos y peruanas, desde los niños y niñas hasta los ancianos y ancianas, que ahora todos nos enteramos de los delitos que cometen los presidentes como Moisés Ollantaytamala Tazo, por lo que se publica en los periódicos o en la televisión,
o se divulgue esta noticia por las radios, que la entrega de dinero al partido político de Moisés Ollantumala Tasso y a todas las agrupaciones o partidos políticos produce gran corrupción de dos tipos. El primero de ellos es porque ese dinero donado lo toman para los líderes o lideresas políticas, como ha sucedido con Moisés Ollantumala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón, lo cual les ha servido para adquirir bienes muebles e inmuebles para ellos, por lo cual estos ingresos no declarados por Moisés Ollantumala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón debieron presentar declaración jurada del impuesto a la renta. Como no la presentaron, por ello, estos dos han cometido delito de defraudación tributaria, lo que está previsto en el Decreto Legislativo 813, artículos 1 y 2, literal A, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 20 de abril de 1996. Ley Penal Tributaria, título primero, delito tributario, defraudación tributaria. Artículo primero. El que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Artículo segundo. Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del artículo anterior. Literal A. Ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. A esta forma de no declarar ingresos con los que se compran bienes muebles, inmuebles, en la normatividad del impuesto a la renta se le denomina incremento patrimonial no justificado. ¿Por qué el fiscal Germán Juárez Atoche no amplía su investigación indagatoria al delito de defraudación tributaria contra Moisés Ollantumala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón? Acuérdense lo que pasó con los fiscales del tiempo en que era fiscal de la Nación la aprista Gladys Margot Echaí Ramos, que no formalizaron denuncia penal contra los 4 hijos del delincuencial expresidente del Perú, Alberto Fujimori, Keiko Sofía, Hiro Sachi y Kenji Gerardo Fujimori Gucci, por delito de peculado, previsto en el artículo 387 del Código Penal, o sea, por usar dinero del Estado, por los más de 3 millones de soles que con el dinero del Estado presupuestado para el Servicio de Inteligencia Nacional gastaron en las universidades de Norteamérica, como así lo declararon ante el Congreso del Perú el asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, y Matilde Pinchi, su asistente. Este Ministerio Público corrupto derivaron la investigación a enriquecimiento ilícito contra estos 4 hijos de Fujimori, a sabiendas que el artículo 401 del Código Penal establece que este delito solo lo realiza el servidor o funcionario público, por lo que luego de una larga investigación y comprobar que ninguno de los 4 hijos del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, no fue ni servidor o funcionaria pública, los absolvieron de responsabilidad penal. Como siempre, el contubernio afro-fujimorista en el Congreso no hizo nada respecto a la corrupción. El fiscal Germán Juárez Atoche ya debe denunciar a Moisés Ollantumala Tasso y a Nadine Heredia Alarcón, no solo por el delito de lavado de activos, sino también de defraudación tributaria. Probadazo el delito. Abogada Rosa María Palacios, no hay delito.
Usted creo que fue la abogada de uno de los más grandes delincuentes del expresidente Alberto Fujimori, que llegó a ser primer ministro de él. El segundo gran caso de corrupción que se produce por las donaciones de dinero a los partidos políticos es el compromiso, la obligación que tienen los partidos políticos de ayudar a los donantes de dinero para que ganen los contratos con el Estado, que son en algunos casos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, al partido de Moisés Ollanta Tasso, como se ha comprobado por las declaraciones repetidas en Brasil por el dueño de la empresa constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que dio 3 millones de dólares al partido de Moisés Ollanta Tasso. Lo mismo ha hecho Odebrecht con partidos políticos de muchos países, en donde por ello ha conseguido que los contratos con el Estado los gane Odebrecht, que son de mucho dinero. Para que estos donantes obtengan la buena pro, es decir, que ganen los contratos con el Estado, para lo cual inclusive adecúan las condiciones en cuanto a las especificaciones técnicas, como los materiales a usarse, por ejemplo, y en lo referente al monto del contrato con el Estado. O sea, en todo contrato con el Estado hay dos aspectos importantes: las especificaciones técnicas y el aspecto económico, que tiene que ver con el valor del contrato. Por lo cual hay un sobre para las especificaciones técnicas que tienen que presentarse ante el proceso, al igual por el valor del contrato. La ley de contrataciones con el Estado, como es el caso normativo último de las contrataciones con el Estado, se regula a través de la ley 30.225 y el decreto legislativo 1341 vigentes desde el 3 de abril de 2007, por lo que se ha dado el decreto supremo número 056-2017-EF, promulgado el 17 de marzo del 2017, cuyos artículos 11 y 12 se refieren precisamente a estos dos aspectos. Rodrigo Tacla, el abogado de la constructora Odebrecht, ha dicho en España, porque no se ha aprobado su extradición pasiva pedida por Brasil, por lo que va a ser procesado en España, que se sobornó a más de 1000 entre gerentes de empresa y jefes de Estado. Me imagino que la Fiscalía peruana debe ir a España. Asimismo, en el Perú, las niñas, los niños, yo les digo lo siguiente, haciendo una digresión, un paréntesis. Y ahora los niños y las niñas se enteran absolutamente todo por los titulares que hay en los periódicos, por lo que ven en la televisión, por lo que escuchan en las radios. Entonces es necesario que usted, señor, usted, señora, deje que sus hijos pregunten por lo que está pasando en el Perú. Es la forma de adecentar el Perú. Estamos llenos de presidentes delincuentes, desde Alan García hasta este último, que tiene que ser procesado por el caso de Interoceánica. Fue primer ministro, ministro de Economía y Finanzas y presidente de Proinversión. Alcaldes, gobernadores. Deben permitir que sus hijos participen en las conversaciones sobre esto. O ustedes, decirle a sus hijos lo que está pasando. Yo les digo lo siguiente, en relación a mi padre, Manuel Abraham
Ojeda Arica, es músico de la Orquesta Sinfónica. Él me dijo lo siguiente, lo cual le he dicho a mis 3 hijos: Javier, nunca me hables que vas a ser valiente, nunca me digas que vas a ser honrado, nunca me digas que vas a ser estudioso, porque esas cosas no se hablan, simplemente se hacen. Y no te olvides lo siguiente: cuando una persona te ha ayudado en algo, eso se llama gratitud. Nunca te olvides de la persona que te ayudó en un momento determinado. Lo mismo se lo he dicho a mis hijos. Y mis hijos son algo maravilloso para mí. Mi esposa, que fue profesora, Graciela Cisneros Escobar, ella me ayudó. Nuestros hijos son el 50% de ambos. Y creo que son mejores que yo, ¿verdad? En todos los sentidos. Yo repito que los niños, las niñas, hasta los ancianos y ancianas han visto en el diario La República el 24 de enero del 2017, cuando dice: caso Odebrecht, exfuncionario aprista Miguel Navarro fue detenido. El Ministerio Público ejecutó un operativo para detener a Miguel Ángel Navarro, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante la gestión de Enrique Cornejo, el que fue también presidente de Comercio Exterior en el primer gobierno de Alan García, Dólares Mu. Ahora su universidad, no sé si tiene la autorización de SUNEDU. Para eso quieren ser elegidos, para tener poder. Miguel Ángel Navarro Portugal es funcionario que trabajó en el despacho del Viceministerio de Comunicaciones. 8 inmuebles han sido hallados esta noche por la policía y el Ministerio Público para continuar con la detención de presuntos involucrados en los sobornos que realizó Odebrecht. En este operativo se detuvo a Miguel Ángel Navarro Portugal, es funcionario que trabajó en el despacho del Viceministerio de Comunicaciones. Puedes ver caso Odebrecht, juez ordena prisión preventiva para Jorge Cuba. Personal de la Fiscalía de la Nación llegó a su vivienda en Balconcillo, en La Victoria. Imágenes preliminares de Canal N muestran un gran despliegue en las inmediaciones para ejecutar este operativo inopinado. Se presume que Navarro Portugal sea beneficiario final de los offshore que manejó el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba para recibir los depósitos por coimas de la constructora brasileña. ¿Acaso hay alguna ley en el Perú que prohíba? No me acuerdo que el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, también tiene su offshore, donde se encubren dineros para rebajar el aspecto tributario. Incremento patrimonial no justificado. El APRA, el Partido Fuerza Popular, Solidaridad Nacional, Alianza para el Progreso, han hecho algo en contra de las offshore o peruanos por el cambio. No les conviene, porque tienen su plata encubierta, camuflada en las empresas offshore. Escuchen, usted señora, usted señor, usted joven, hombre o mujer, la plata les viene sola. ¿Y por dónde se va esta plata? A estas empresas offshore que han permitido toda esta porquería de corrupción de lavajato. A través de Twitter, la Fiscalía de la Nación alertó de esta nueva detención e informó que el exfuncionario está vinculado
a Edwin Luyo, expresidente del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, así como a Cubo Hidalgo. O sea, no solamente en el primer gobierno 1985 a 1990 de Alan Ludwig Gabriel García Pérez, que recibió un soborno de $1.040.000 por el consorcio Tralima, que era el postor del tren eléctrico al que el presidente del Perú en ese tiempo, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, le dio ese soborno, sino también en el segundo gobierno del Perú por Alan Ludwig Gabriel García Pérez, sus más altos funcionarios, que ha dicho Rodrigo Tacla, a los más altos funcionarios y a los jefes de Estado han recibido sobornos o coimas. La única diferencia es que Alan Ludwig Gabriel García Pérez, como abogado, sabía que los delitos que había cometido, que eran varios, por el transcurso del tiempo prescriben, por lo que recién regresó al Perú después de estar prófugo de la justicia el 27 de enero del 2001. Al igual que el preso expresidente Alberto Fujimori ha colocado, poniendo a sus partidarios como Jorge Lozada Estamburi, Edmundo Peláez Barrales, presidentes del Consejo Nacional de la Magistratura, para que nombren jueces y fiscales apristas, que fueron los que participaron en la resolución determinando la prescripción de los delitos que había cometido Alan Ludwig Gabriel García Pérez en su primer gobierno como presidente del Perú, 1985-1990. Ahora entre muchos hay Walter Jáuregui, Ángel Romero Díaz como jueces supremos, el fujimorista Javier Villestein, que ha renunciado a su cargo de juez supremo. Yo lo he denunciado como a Josué Pariona Pastrana y a Duberlí Rodríguez, actual presidente del Poder Judicial, y a otros 2 jueces supremos que integraron la Sala Penal de la Corte Suprema, que absolvió del delito especulado por la compra de los diarios Chicha, realizada por el expresidente preso Alberto Fujimori, con plata presupuestada para el Servicio de Inteligencia Nacional, declarando que había duda de su responsabilidad, omitiendo que Alberto Fujimori confesó que pagó con dinero del Estado presupuestado para el Servicio de Inteligencia el cable Canal 10 y la página editorial del Diario Expreso con $4 millones a través de resoluciones supremas, por lo que por su confesión se le rebajó la pena de 8 a 6 años, según el artículo 5 de la ley 28.122. Más aún, Javier Villestein y Josué Pariona Pastrana intervinieron en el pleno penal realizado con los jueces supremos expertos en materia penal para concordar criterios en el Poder Judicial para la aplicación del artículo 5 de la ley 28.122. Para eso ponen los expresidentes delincuenciales Alan Ludwig Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori a sus partidarios en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Tribunal Constitucional. ¿Verdad? A estos partidos políticos tienen la oportunidad de incorporar a jueces, fiscales en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Tribunal Constitucional, como hicieron cuando declararon que las matanzas del Frontón, que yo tuve un programa especial, ¿no?, donde pese a que ingresaron el 18, recién el 20, con esa fecha, pero 21 se promulgó, de junio de 1986.
donde mataron, creo que a más de 400 internos. Esto es un crimen de lesa humanidad. Fue una política de Estado. Yo señalé inclusive que yo defendía al periodista Augusto Zimmermann porque había sido, digamos, querellado por difamación por César Javier Vega Vega, porque él hizo rebotar en su periódico Causacho de que César Javier Vega Vega con Alan García Pérez defendían a unos narcotraficantes, los Tupiño García. Yo siempre hago falso expediente y encontré en la foja 141 143 hay un sello estudio Alan García P, firma Javier Vega Vega, y absolvieron de responsabilidad penal. Y en el atestado policial uno de ellos se declara que compraba la droga en 7.000 y la vendía en 40.000, se había vuelto recontramillonario. El otro era un profesor de primaria que tenía cantidades millonarias en los bancos. Este es un problema del año 79. Un carro Toyota último modelo, se le encontraba un rastro de clorhidrato, cocaína en todo el fondo, en las balanzas y todo lo demás, y salieron libres. Entonces, Julio Guzmán ha dicho algo sobre esto, Alfredo Barrenechea. La única que se ha opuesto ha sido Verónica Mendoza Frisch. Yo, ante esta situación que estamos viviendo, que para mí es algo análogo a lo que sufrió el general Juan Velasco Alvarado, un hombre que defendió la izquierda a las mayorías, trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas. Acuérdense que dio la ley de reforma agraria, por medio de la cual hubo un cambio en la estructura económica prácticamente para quitar a los terratenientes sus tierras y darle a los yanaconas, a los campesinos, campesinas, esas tierras que los otros lo tenían en exceso. Y eso dignificó al cholo y a la chola peruana. Y también les dio las empresas agroindustriales a los trabajadores. Nunca le dieron un INTI, un nuevo sol o un sol a un campesino o a un trabajador. Pero en cambio Fujimori dio 600 millones de dólares para salvar de la quiebra con plata del Estado al Banco Latina. Un solo caso, el Banco República, Zetaban, Nuevo Mundo. Esa es la forma como se comportan estos gobiernos liberales, donde el Estado no debe solamente para entregar la plata. Voy a leer un artículo que me ha parecido aplicable al drama del Perú de la corrupción. Dice: la otra cara del drama venezolano. Alejandro Espejo Sotelo, venezolano. En Venezuela diariamente se contabilizan en parte de guerra macabro las víctimas de la violencia política. Pero desde hace algún tiempo, casi 18 años, ya la primera asesinada es la verdad. La sociedad del espectáculo imperante, en la que los medios de comunicación despliegan su poderío obsceno con el fin de adormecer la capacidad crítica de la gente, ofrece una realidad fabricada y virtual del proceso político venezolano que miente y desinforma goebbelsianamente a escala industrial. Habla de Goebbels, ese general nazi, a escala industrial. Son sus periodistas y opinólogos. Está hablando acá de Aldo Mariatti, de Federico Salazar, de Jaime Althaus. Los servidores de este poder transnacional, los que actúan como activistas de la desinformación,
como operadores políticos de este poder reaccionario, imponiendo las verdades que deben ser repetidas incesantemente como dogmas. No es el venezolano el único caso en el que la falsificación de la información sea tan manifiesta, pero tal vez sea uno de los más grotescos por la intensidad empleada para apoyar los objetivos de la derecha corporativa internacional y por la sincronización que exhiben dichas mentiras en diversas partes del mundo. Se repiten en Caracas, en Miami, en Madrid, en Lima, Washington, Santiago, México, Bogotá, Buenos Aires, por los medios de información más poderosos, hasta convertir en herejía cualquier disonancia. En sus pantallas televisivas o en sus páginas amarillas obra el milagro transformador. La derecha golpista que derrocó el 2002 a un presidente constitucional democráticamente electo, que sigue ejerciendo la violencia para volver al poder y que llama constantemente a un golpe militar y a la intervención militar norteamericana, ha sido transformada en heroína de la libertad y la democracia. Repiten la buena nueva de la derecha jefe de Estado como el impresentable Macri, que advierte de la amenaza chavista para la región mientras su gobierno arrasa los derechos sociales del pueblo argentino. Las repite el hipercorrupto Rajoy cuando quiere distraer la atención de los pauperizados españoles asqueados de los escándalos millonarios del Partido Popular. Las defiende el servil Peña Nieto cuando cuestiona las libertades en la sociedad venezolana, mientras el pueblo mexicano lucha por encontrar una salida a la violencia infernal de sangre y fuego desatada por el narcotráfico y la represión estatal. La comparte Kuczynski cuando esboza genialmente la figura de Latinoamérica, representándola como un perro amigable para Estados Unidos, llenando de beneplácito a Mr. Donald Trump. Al tratar el proceso político venezolano, medios como CNN, El Mercurio, El Comercio, Clarín, El Nacional, El País y afines actúan como una cofradía que desprecia la investigación por la verdad y en la que prima la propaganda. La realidad virtual fabricada por las grandes plataformas de comunicación crea una neolengua orwelliana que por arte de magia transforma lo abyecto en heroico. Así entonces los asesinos se vuelven héroes, los golpistas se vuelven demócratas y las élites que despreciaron siempre al pueblo se convierten de súbito en mártires y luchadores por la libertad. La violencia extrema que se produce todos los días ya no es responsabilidad de quien la ejerce, la derecha extremista, sino de quien la sufre y padece, el pueblo venezolano, que ha defendido estoicamente en estos 18 años a su gobierno con movilizaciones y votos. En el mundo, es el mundo al revés, o visto en código binario por los oficiosos Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa o Andrés Oppenheimer, hasta la Conferencia Episcopal Venezolana, que debería pregonar el mensaje de Cristo, participa de la campaña maniquea, asusa el estado de convulsión y se alinea con los golpistas, tal como lo hizo durante el golpe del 2002. Mientras el alto clero posaba para la foto junto al golpista Carmona, el derrocado presidente Chávez era conducido a una cárcel militar para ser asesinado. Venezuela sufre una guerra. En este contexto de guerra mediática y psicológica, las palabras pierden su significado, mutan. Así, dictadura, crisis humanitaria, autogolpe, democracia, tiranía, derechos humanos deben entenderse según concuerdan con los intereses de la derecha local y sus aliados internacionales. El objetivo es deslegitimar al gobierno bolivariano, criminalizándolo hasta convertirlo en una caricatura demoníaca y justificar así una intervención norteamericana. Es la geopolítica ejercida sin escrúpulos, gracias al papel imprescindible de los aliados corporativos mediáticos, o sea, de los medios de comunicación social, televisión, radio y prensa, que es capaz de destruir naciones, tal como ha sucedido, por ejemplo, en Irak, Libia o Siria. Para un televidente de CNN, para un lector del Comercio o para un seguidor de Jaime Bailey, los venezolanos mueren de hambre en las calles,
Los buitres vuelan en círculos en el cielo de Caracas. El gobierno de Maduro es una narcodictadura con infiltración yihadista. Leopoldo López es la versión joven de Mandela y Lilian Tintori es Juana de Arco. La guerra que sufre Venezuela es disfrazada por los medios internacionales como una lucha entre demócratas y tiranos, reduciéndola a unos cuantos protagonistas, los dirigentes chavistas y los dirigentes de la oposición, como si esa disputa doméstica explicase la gran cantidad de intereses económicos y factores geopolíticos en juego. ¿No juega un papel fundamental acaso el control de la mayor reserva petrolera del mundo, la faja del Orinoco, que es controlada por la estatal PDVSA, que fue recuperada y repotenciada por el gobierno nacionalista bolivariano? ¿No es la revolución bolivariana un objetivo a aniquilar para poder acceder a los ingentes recursos petrolíferos y mineros estratégicos que alberga el territorio venezolano? ¿Qué rol cumplen las transnacionales petroleras que tienen el poder para presionar e influir en todos los niveles del gobierno norteamericano? ¿No es acaso una piedra en el zapato para la política exterior norteamericana la existencia de un gobierno cuestionador de su rol imperial? ¿Cuánto afecta a las oligarquías latinoamericanas el desmontaje de las políticas neoliberales en Venezuela? ¿No es la derecha venezolana desalojada del poder y del sempiterno goce de privilegios la principal interesada en desatar una guerra civil para que las bases norteamericanas instaladas en Colombia activen la enésima invasión militar de su patio trasero? ¿Qué papel juega el Departamento de Estado norteamericano, la CIA y su red de numerosas ONG en el financiamiento y organización de las acciones golpistas? ¿Acaso la violencia política extrema que padece Venezuela no tiene que ver con el ascenso al poder de Chávez en 1999, que liquidó a la Cuarta República, la del Pacto del Punto Fijo, que alternó en el poder a Acción Democrática y COPEI, los añosos y corruptos partidos socialdemócratas y socialcristiano, socios en el robo estatal y en el servilismo ante el poder norteamericano, que de haber continuado en el poder hubiesen terminado privatizando los recursos energéticos del país mientras los sumían en la absoluta miseria, provocando matanzas como las del Caracazo? No fue gracias a Hugo Chávez que Venezuela dejó de ser un estado tutelado por el gobierno norteamericano y pudo retomar el control de sus recursos, iniciando así el difícil proceso de reconstrucción de sus bases económicas y sociales. No existen estudios de la CEPAL y la ONU, entre otros, que demuestran los grandes avances sociales y económicos que produjo la revolución bolivariana, a pesar del sabotaje permanente de sus múltiples enemigos, y que explican la defensa que grandes capas de la sociedad han mantenido al proyecto bolivariano. Asistimos en Venezuela a la repetición del libreto que derrocó sangrientamente al gobierno de Allende en 1973 y brevemente al de Hugo Chávez en abril del 2002. Este libreto incluye guerra económica, política y psicológica. Comienza con el desconocimiento del gobierno elegido democráticamente. La oposición venezolana solo reconoce las elecciones que gana. Nunca reconoció la legitimidad de Chávez ni de Maduro. El montaje de campañas de terror. Antes del golpe del 2002, los medios opositores decían que el gobierno quería robar a los niños para adoctrinarlos, que habría despojado de casas y negocios y que eran inminentes las invasiones de los barrios residenciales por la plebe armada, y llamados a la violencia extrema de los líderes derechistas que derivaron, por ejemplo, en los sucesos del puente Yaguno en el 2002, cuyos muertos ejecutados por francotiradores contratados fueron usados como pretexto para el golpe, o los que produjo el llamado de Enrique Capriles a descargar la arrechera el 2013, o la destrucción y el medio centenar de muertos que produjo el llamado a la salida violenta del 2014 por Leopoldo López, o las convocatorias para la toma de Miraflores por la Mesa de Unidad Democrática, que viene dejando casi 100 muertos en estos últimos meses. Los planes golpistas incluyen las exigencias públicas de líderes opositores como Julio Borges, el corrupto presidente de la Asamblea Nacional, para que los militares quiebren el orden constitucional, así como las damas de la alta sociedad
arrojaban maíz a los generales chilenos en 1973. Lilian Tintori y Corina Machado llaman constantemente a la Fuerza Armada a cumplir con su deber constitucional y derrocar a Maduro. El plan incluye también acciones de sabotaje propias de la guerra económica, como ocultamientos de productos y alimentos básicos para generar zozobra en la población. Destaca en el rol saboteador de la distribución de alimentos la empresa Polar, que es bastante similar al papel que adoptó el conjunto de empresarios transportistas y colegios profesionales chilenos en contra del gobierno de la Unidad Popular. Paros desestabilizadores, como el paro empresarial y el paro petrolero del 2002, provocación del caos y la crisis permanente mediante el cierre de calles y barrios por las guarimbas, por el ataque de locales públicos, sedes gubernativas y partidarias del PSV, ya sea con piedras, bombas, molotov o granadas disparadas por morteros o helicópteros, como se registró hace un mes cuando un extremista capturó uno y atacó con granadas la sede del Tribunal Supremo de Justicia. De instalaciones militares, ataques provocadores al cuartel La Carlota en junio pasado, saqueo e incendio de comercios, de centros de abastecimiento, de panaderías, así como asesinato de policías, de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, de civiles y dirigentes chavistas como Robert Serra y Eliezer Otaiza, incendio de buses, ambulancias, centros de salud, linchamiento de partidarios chavistas o de sospechosos de serlo como a Orlando Figuera, que lo quemaron vivo por parecer chavista, le hace ser mulato de piel oscura, en una manifestación opositora en Chacao en mayo pasado. En Venezuela se ha aprobado todo tipo de maniobras para quebrar al gobierno y provocar la guerra civil. Se queman buses llenos de alimentos para impedir su distribución. Se queman toneladas de productos para generar escasez y malestar en la población. Se contrata bandas armadas para amenazar e intimidar a los residentes que tienen la mala suerte de vivir cerca de las guarimbas. Se contrata delincuentes para realizar acciones terroristas. Se detonan bombas para asesinar a miembros de la fuerza de la seguridad. Se colocan alambres en las calles para degollar motociclistas, se incendian hospitales materno-infantiles, se utilizan niños pobres en las manifestaciones de oposición, sea bajo coacción o chantaje, para que lancen bombas o lleven munición. Se instruye a la población para que almacene excremento en envases rotulados con lemas políticos y se los arroje a los policías en las marchas de protesta. Las bombas llamadas Puputop, la mierda usada como arma arrojadiza por la derecha violenta y racista, ejemplifica cabalmente la situación que vive Venezuela. Mientras tanto, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no descansa en ofrecer incontables alequinadas y disparates legales. En enero de este año declaró la vacancia presidencial de Maduro por abandono del cargo, pues su único objetivo es el derrocamiento del gobierno al estilo de fujimoristas y apristas en el Congreso peruano, e ir cumpliendo los planes coordinados que justificarán eventualmente la intervención extranjera. Ya no interesa si destituye inconstitucionalmente al presidente, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, a lo del Consejo Electoral, o si declara a Venezuela como protectorado de la OTAN. La idea es usar al Poder Legislativo como instancia generadora de crisis política. La oposición venezolana es incapaz de mostrarse como una alternativa democrática de gobierno porque amenaza con destruir todas las conquistas sociales plasmadas en la Constitución Bolivariana de 1999 y porque es legataria de la enorme corrupción de los partidos que gobernaron en la Cuarta República y cuyos fondos robados, por ejemplo, nacieron los recientes y violentos partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. No manejaron por décadas los fondos del PDVSA, las oligarquías privilegiadas, como si fuera su caja chica. No financiaron estos fondos desviados irregularmente a los partidos de López y Capriles. Por ello, la oposición, al verse limitada en su accionar político por la barrera infranqueable que supone la existencia de un pueblo chavista empoderado y educado políticamente, que ha soportado todo tipo de ataques, desde los racistas hasta los armados, no se preocupa en colaborar en elaborar un discurso político para la sociedad venezolana en su conjunto. Se limita a actuar histriónicamente, principalmente para el público extranjero y los centros de decisión internacionales, porque sabe protegida y respaldada por los grandes intereses imperiales y corporativos.
¿Qué otra explicación puede tener el vergonzoso accionar del secretario general de la Organización de Estados Americanos, que realiza descaradamente activismo político en favor de la derecha golpista, comportándose como un verdadero virrey de colonias americanas? Se ha otorgado una patente de corso a la oposición derechista, no importa qué haga, qué crímenes cometa, qué grado de enajenación alcance ante los medios extranjeros y sobre todo de los entusiastas medios peruanos. La culpa, los muertos y la crisis la tendrá siempre el régimen bolivariano. Existen innumerables registros y documentos que describen la conducta criminal de la oposición golpista desde 1998 hasta la actualidad, pero el mundo no se entera ni quiere enterarse. Ello es posible por la dictadura que ejercen los grandes medios de información, que son capaces de acallar incluso las voces de la izquierda latinoamericana, que clama por una valoración crítica de la realidad venezolana. En el Perú, al monopolio y a la concentración de la información por los grandes grupos empresariales se le suman los silencios ominosos de una izquierda casi inexistente y de un progresismo carente de intelectuales que padece de complejo de culpa cuando trata el tema venezolano. Tienen que ver con los silencios los fondos de la cooperación internacional o el cálculo político para no asustar a los grupos de poder y convertirse en opción para el 2021. La titánica lucha que enfrenta el pueblo venezolano y las amenazas graves que se ciernen sobre él no pueden sino despertar la solidaridad de sus pares latinoamericanos. Nunca más planes Cóndor, Pinochet ni Vidales. Como dice, yo también soy venezolano, dice el autor de esta nota, se llama Alejandro Espejo Sotelo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vierte este señor venezolano. Es lo mismo que pasa acá, ¿verdad? Aquí los que nos comportamos bien, a los que no nos viene la plata sola, sufrimos una serie de problemas, pero independientemente de ello hay una corrección terrible en los presidentes de la República, en ministros, como en el caso de Lavajato, en jueces, fiscales, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, al que yo lo he denunciado a 3 de sus miembros, y que ellos en otras sentencias han permitido que sin ninguna base jurídica, sin ningún sustento legal, se den 400 millones a universidades privadas. Y ahora la Corte Suprema tiene que emitir una sentencia en donde la SUNAT está apoyada en normas jurídicas tributarias para sostener de manera fehaciente y contundente que Scotiabank no puede eludir esta compulsa que se le ha hecho y que tiene que pagar más de 540 millones. Y también sobre eso hay una expectativa, porque eso va a originar un egreso, un gasto de la economía del Estado peruano en más de 10.000 millones de soles. Por eso toda la ciudadanía tiene que estar pendiente de este fallo de la Corte Suprema. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.